vamos a resolver ecuaciones diferenciales de primer orden aplicando el método de variables separables. Si la ecuación diferencial aparece escrita de este modo, con y', entonces conviene escribirla en función de cociente de diferenciales. O sea, en lugar de y', escribir diferencial de y sobre diferencial de x. Este método consiste, como su nombre lo dice, en separar las variables con sus diferenciales en diferentes miembros de la ecuación. Por supuesto, no siempre es posible realizarlo. Para que sea posible aplicar este método, es decir, poder separar las variables, es necesario que el segundo miembro se pueda escribir como el producto de dos funciones, una función de x y una función de y. Porque de este modo vamos a poder realizar la separación de las variables. Es decir, en un primer miembro, escribir la función de y con su diferencial y en el segundo miembro, la función de x con su diferencial. Se observa acá que g de y, que estaba en el segundo miembro como factor, aparece en el primer miembro como divisor. Y diferencial de x, que estaba como divisor en el primer miembro, ahora lo tenemos en el segundo miembro como factor. Es decir, que hemos separado las variables. A continuación, vamos a tener que integrar ambos miembros de esta igualdad. Por eso aparece integral de diferencial de y sobre g de y igual a la integral de f de x diferencial de x. En el primer miembro vamos a encontrar una función de y, en el segundo miembro una función de x más la constante. Es decir, que encontramos la solución general que satisface la ecuación diferencial. Es decir, la familia de curvas, de infinitas curvas, según los valores que pueda tomar C. Luego, si se conoce el punto por el que debe pasar una determinada curva de la familia obtenida, entonces se podrá calcular la solución particular de la ecuación diferencial, teniendo en cuenta que f y g son funciones continuas. Resolvamos un ejercicio de ecuación diferencial de primer orden aplicando el método de variables separables. Entonces, ya tenemos en el primer miembro diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces, en el primer miembro vamos a escribir 3y cuadrado por la diferencial de y. En el segundo miembro, x más seno de x por la diferencial de x. Ya tenemos separadas las variables, y en el primer miembro, x en el segundo miembro. Integramos ambos miembros de esta igualdad. En el segundo miembro tenemos una suma de dos funciones. Luego, la integral de una suma de funciones es la suma de las integrales de las funciones sumando. Resolvemos ahora. En el primer miembro, la integral de 3y cuadrado, que es y al cubo, y en el segundo miembro tenemos el resultado de la primera integral, x cuadrado sobre 2, y el de la segunda integral, que es menos coseno de x, más c, por supuesto, más la constante. Luego podemos escribir la solución general de la ecuación diferencial en forma explícita, es decir, pudimos despejar a la variable y. Y encontramos a la familia de curvas. Trabajemos con otro ejemplo. Otra ecuación diferencial de primer orden, pero acá nos piden hallar la solución particular
que verifica que I de 2 es 0. Es decir, que vamos a tener que encontrar a la curva, a la expresión de la curva, que pasa por el punto 2, 0. Primero tenemos que hallar la solución general. Como aparece I', escribimos a I' como el cociente de diferenciales. Y ahora aplicamos el método para separar las variables. Nos va a quedar 1 más I por E a la I diferencial de I igual a 3x cuadrado por diferencial de X. Integramos ambos miembros de esta igualdad. En el primer miembro tenemos el producto de dos funciones. Por lo tanto, vamos a aplicar el método de integración por partes. 1 más I es U y E a la I diferencial de I es diferencial de B. Entonces, si U es 1 más I, su diferencial es 1 diferencial de I. Si la diferencial de B es E a la I diferencial de I, su primitiva, o sea, B, es E a la I. Aplicamos la fórmula de la integración por partes. U por B menos la integral de B diferencial de U. Por eso nos queda U por B, 1 más I por E a la I, menos la integral de B diferencial de U. Del otro lado del signo igual tenemos la integral de 3x cuadrado diferencial de X. Resolvemos esta integral, que es muy simple, es inmediata, y nos queda 1 más I por E a la I menos E a la I igual a X cubo más C. Podemos sacar factor común, E a la I, y resolver esta operación de 1 menos 1. Nos queda entonces la expresión de I por E a la I igual a X cubo más C, que es la solución general que satisface a la ecuación diferencial, la familia de curvas. En este ejercicio nos pedían calcular la solución particular, la curva, la expresión de la curva que pasa por el punto 2,0, que satisface que I de 2 es 0. Entonces, partiendo de esta solución general, vamos a reemplazar la X por 2 y a la Y por 0. Despejamos la constante que nos da menos 8 y escribimos la expresión I por E a la I igual a X al cubo menos 8, reemplazamos la constante por menos 8, que es la solución particular de la ecuación diferencial. La expresión de la curva que pasa por el punto 2, 0, que podemos observar en el gráfico de la función. La curva representativa de la función que pasa por el punto 2,